Es una bendición poder compartir con ustedes, mi amada iglesia, en esta travesía de estudio bíblico, en este primer cuarto del año, estudiando la palabra de Dios, específicamente el libro de Apocalipsis. Nada más y nada menos que el Apocalipsis, el final de la historia. Y hemos sido grandemente bendecidos por todas las lecciones que hemos compartido hasta ahora, y espero que con el favor de Dios el Señor siga poniendo gracia sobre nosotros y su Espíritu Santo nos siga revelando la verdad de su palabra, porque el Espíritu Santo es quien revela la verdad de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que esa es nuestra oración, y en esta noche yo quisiera primeramente decirles que al continuar estudiando en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, le digo que disfrute el estudiar la palabra de Dios. Disfrute lo que se está leyendo. Trate de imaginar lo que está pasando y cómo usted, ¿verdad?, puede sentir qué es lo que el Espíritu Santo le está redarguyendo en el corazón, porque eso es Dios hablándole a su vida. Porque al estudiar la palabra, al escudriñar la Biblia, tenemos un encuentro con Dios. Así que cada reunión a la que venimos a estudiar la palabra también es un encuentro con Dios, porque Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. En esta noche nos corresponde estudiar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Si ustedes ven sus Biblias, este capítulo tiene diferentes títulos. En la Reina Valera, el título que le pone es La Adoración Celestial. En otras versiones también habla acerca de este mismo tema. Particularmente el capítulo 4 habla acerca de la adoración a Dios como el Creador. En el capítulo 5 ya estaremos viendo la adoración a Cristo como el Redentor. Repasando primeramente un resumen rápidamente de lo que pasó en los estudios previos, estudiamos en síntesis el mensaje de la revelación que el apóstol Juan recibió para comunicar de parte de Jesús a las 7 iglesias del Asia Menor. Un mensaje que puede ser una llamada de atención para nuestras iglesias de hoy en día. La pastora nos hablaba y estudiábamos cómo cada iglesia tenía una característica, ¿verdad?, y diferentes descripciones que identificaban a cada iglesia. Vemos rápidamente que la iglesia de Éfeso era una iglesia carente de amor. Debía arrepentirse para poder comer del árbol de la vida. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría tribulación. Debía mantenerse fiel y recibiría la corona de la vida. La iglesia de Pérgamo era una iglesia mundana, muy tolerante al pecado. Esta iglesia debía arrepentirse para que recibiera la piedra con el nombre nuevo. ¿Se acuerdan? La iglesia de Tiatira, una iglesia con falsa doctrina. Esta iglesia debía arrepentirse para obtener la estrella de la mañana. La iglesia de Sardis, una iglesia espiritualmente muerta, debía despertar y arrepentirse para no ser borrados del libro de la vida. La iglesia de Filadelfia, una iglesia espiritualmente viva. Esta iglesia guardaba la palabra y por eso serían como columna en el templo de Dios. Y la última iglesia que estudiamos antes del receso de Semana Santa, la iglesia de la Odisea, una iglesia complaciente. Esta iglesia no era ni fría ni caliente. Por eso debía abandonar su indiferencia para que pudiera sentarse con Jesús en su trono. Después de este repaso, estas presentaciones yo también las tengo en un documento en Word que después les haré llegar, les puedo hacer llegar con las bibliografías.
Se la envía a Mabel, perfecto, y Mabel después la envía, perfecto. Vamos a hacer la transición entonces de lo que está pasando hasta ahora en la visión que tiene Juan sobre el mensaje de las iglesias. Vemos ahora que el mensaje de la revelación se traslada de una visión terrenal a lo que Jesús le estaba hablando a las iglesias, a una visión espiritual, celestial. Se nos muestra lo que ocurrirá. La escena cambia de la realidad de las iglesias, ahora moviéndose hacia el cielo, mostrándonos la realidad celestial. La descripción de la exaltación de Cristo glorificado en su entronización en el cielo. Para contemplar estos eventos, a mí me gustaría que usted y yo ahora visualicemos como que el Señor nos está llevando a pensar un poco más arriba. Ya salimos de las iglesias, del viaje de las iglesias, ahora vamos a subir al cielo y vamos a descubrir qué es lo que sucede en el cielo. Para contemplar estos eventos, el apóstol Juan informa que él recibe una invitación por medio de una voz para ver esas realidades celestiales. ¿Estamos preparados nosotros para ver lo que hay? ¿Es la misma voz? Muy bien. ¿Pueden hacer comentarios? Muy bien. Así mismo es. Amén. Amén. Saber cuándo es la voz de Dios. La pastora tiene comentario. Rapidito, que es importante que este capítulo abre hablando de una puerta abierta. Y nos quedamos, ¿verdad? Cerramos el capítulo 3, Jesús diciéndole que, ¿verdad?, que Él está a la puerta y llama. Y el que abra, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero aquí entonces ya estamos en otra puerta. Ahora estamos en otra puerta, que es la puerta a la eternidad, es la puerta al cielo, es la puerta a la adoración al Dios eterno. Gracias, pastora. Y a medida que vamos estudiando este capítulo, hay una pregunta muy importante que la vamos a repasar al final del estudio, y es, ¿cómo es mi muestra de adoración a Dios? Muy bien, pues comenzamos. Se ve chiquito. Más o menos. Muy bien. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta no se abrió, la puerta ya estaba abierta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Como la pastora nos comentaba, la puerta abierta es principio de una revelación divina que continúa en capítulos posteriores. Cuando el cielo se descorra totalmente y venga Cristo montado como un jinete, derrotando a los adversarios. Esta puerta abierta es la manifestación de las puertas de la nueva ciudad, que no cerrarán ni de día ni de noche, y la gloria de Dios mostrará su transparencia para siempre. La voz que escucha el apóstol en esta ocasión es la misma voz de trompeta, como bien decía nuestra hermana Nitza, pero en esta ocasión no le dice que escriba, como lo hizo en los primeros capítulos. En esta ocasión, la voz le dice: sube acá, pues quiere mostrarle algo, y es lo que sucederá en el futuro de la historia. Es una visión anticipada
del futuro. Vamos a ver qué pasa cuando Juan sube. Verso 2. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Al igual que en el capítulo 1, el verso 10, se menciona la misma frase que Juan fue arrebatado en el Espíritu. Esta misma frase se usa en la expresión de la visión que recibe el apóstol Juan. Primero en el plano terrenal, al ver lo que sucedería en las iglesias, pero ahora en el plano celestial. Nosotros hemos escuchado la frase en el Espíritu. Me gustó este comentario que leí cuando se menciona que Juan fue arrebatado en el Espíritu. En el Espíritu, según la interpretación de un erudito bíblico, Henry Barclay, un erudito bíblico inglés, esto quiere decir ser transportado fuera de la condición común de la conciencia de cada día y ser colocado en la condición de exaltación profética de manera milagrosa bajo la inspiración del propio Espíritu de Dios. En otras palabras, estar en el Espíritu es un don de Dios. Este hermano intentó, ¿verdad?, explicar de alguna manera lo que es estar en el Espíritu, pero yo tengo una convicción de que lo que es un milagro de Dios es muy difícil describirlo con palabras. El estar en el Espíritu puede ser como un momento de, ¿verdad? Algunos también le llaman como de un éxtasis en el que el cuerpo físico, ¿verdad?, pierde su conciencia y el Espíritu de Dios, de alguna manera, ¿verdad?, así mismo arrebata nuestro espíritu y nos traslada. No hay manera de describirlo, eso es un don de Dios. Eso le pasó a Pablo, cuando dice que lo transportó el Señor al tercer cielo y él no sabía si estaba en la carne o si estaba en el Espíritu. Si no está así mismo, ¿eh? Exacto, porque es un arrebatamiento. Y ahí fue que Dios lo tuvo que llevar. Dice que lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas y oyó cosas que no le es dado al hombre hablarlas. Porque es un lenguaje diferente, todo distinto. Tú estás en otra dimensión. Es en otra dimensión. Así mismo le pasó al apóstol Pablo y a otros hermanos. Me gusta también cuando Pedro está encarcelado. En esa ocasión él siente que eso fue un arrebatamiento de igual manera en el espíritu que traspasó, ¿verdad?, las puertas de la cárcel, pero cuando tuvo conciencia y despertó nuevamente, estaba fuera de la cárcel. Eso es un don de Dios. Afirmamos que estar en el Espíritu es un don que Dios da por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podremos comprenderlo a total capacidad porque el obrar de Dios, ¿verdad?, comprender en nuestra mente limitada el obrar de Dios es algo imposible. Porque Dios obra de manera divina. Él obra por encima, afuera de lo que nosotros podemos medir, describir o expresar. Es correcto. Exactamente. Exactamente. Nuestra hermana Nitza comenta, para los que nos van a escuchar, que esto tuvo que haber sido Dios. La certeza de que no fue un momento, ¿verdad?, en la carne, de que el humano, un sueño o una visión, esto fue Dios. Así que afirmamos primeramente en estos primeros versículos que Dios mismo fue quien de manera milagrosa arrebató en el Espíritu a Juan. Así que si alguien en algún momento le pregunta, ¿pero y qué significa eso de estar en el Espíritu?, usted podrá hacer el intento de describirle qué significa estar en el Espíritu, pero más que describírselo,
usted hágalo presente en usted, vívalo. Vivir en el Espíritu de Dios es también manifestar el fruto del Espíritu Santo. No tiene que ser solamente en una visión celestial que levitamos. El fruto del Espíritu Santo, andar en el Espíritu, también se muestra con acciones de amor a nuestros hermanos. Muy bien. También se menciona en este verso 2 que cuando él, estando en el Espíritu, vio un trono establecido en el cielo, y he aquí uno sentado en el trono. ¿Quién nosotros podemos deducir quién era el que estaba sentado en el trono? Era Dios. Dentro de toda la tradición judía y apocalíptica, solo hay uno que se sienta sobre el trono, y ese es Dios, el soberano creador. Desde antes de todo Él estaba, después de todo Él seguirá estando. Él es el majestuoso, el sublime, el todopoderoso, el que merece reverencia, y ante su presencia hay paz. Un trono es un símbolo de algo que nosotros sí podemos entender y conocer. Y sobre los tronos se sientan gobernantes que tienen poder precisamente para gobernar sobre un pueblo, sobre una nación. El trono de Dios es una manera de nosotros identificar que Dios tiene poder y gobierno, no sobre pueblos, algunos barrios, sobre todo. Vemos lo impactante y poderoso que es el trono de Dios. Él subió un trono. Muy bien. Todo. Muy bien. Amén. Todo se queda pequeño al lado de la grandeza y majestuosidad de Dios, quien está sentado en el trono. ¿Qué pasa? Que Juan, estando allí, quiere mirar a ver quién era el que estaba sentado en el trono, o a ver cómo era la persona que estaba sentada en el trono. Y dice el verso 3, que cuando él miró, vio que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante, este arco iris era semejante en aspecto a la esmeralda. Es interesante cómo, ¿verdad?, al estudiar esta palabra, al estudiarla, podemos reflexionar que el ser humano siempre ha querido buscar de alguna manera de describir a Dios. Yo recuerdo que de pequeñito, si yo dibujaba a Dios, típico Dios, un señor barbú, con pelo blanco, una túnica blanca bien larga y con mucha luz. Pero la realidad es que nosotros no podemos en nuestra mente de la misma manera. En nuestra mente no cabe la posibilidad de describir cómo es Dios. Juan intenta ver a quien estaba sentado, pero él no ve una forma de un ser humano. Él vio piedras preciosas. Y eso es interesante. La descripción evita rigurosamente detalles antropomórficos. No hay una figura de un ser humano. El ojo del vidente es atraído por el brillo de colores como los de las gemas, pero no ve forma alguna de un ser humano. Más allá de ver a un rostro, el vidente identifica 3 piedras preciosas. El jaspe puede tener 2 colores, o rojo o verde. No se especifica qué color era. La cornalina, o en la versión moderna el sardio o la sordinia, era roja. Y el arco iris en esta ocasión dice que se parecía a esmeralda.
tenía un color que era verde. Y es interesante porque en el griego esta palabra arcoíris es diferente a la palabra en griego, en la Septuaginta, que se utiliza en Génesis. Es por eso que algunos estudiosos interpretan que no se trata del mismo arcoíris, porque la palabra que se utiliza en el griego no es la misma. En esta ocasión se identifica un iris solamente, ¿verdad? No, sí un arco, pero más completo y de un solo color, a diferencia del arcoíris que nosotros conocemos, el arcoíris de la promesa, que tiene todos los colores, ¿verdad? Casi todos los colores. 7 colores. Y el que nosotros vemos en la naturaleza es como incompleto, que a la parte abajo tú no ves nada, solamente tú ves lo de arriba. Pero allí es un arcoíris completo, un círculo Completo, así es. Pastora, me gusta estar estudiante. No, gracias. En eso que planteas del iris, acuérdense que es una visión. Y la visión usualmente entra por el ojo. Y el ojo tiene un iris, que es el que precisamente nos permite ver los prismas de los colores. Así que es importante que él pueda detallar toda esa gama de colores, pero no se va tampoco en distintos colores, sino que nos vamos en esa gama de los colores verdes, que es bastante distinto a lo que usualmente vemos en lo que tú planteabas, Josué, de todo blanco. Aquí nos está hablando de piedras preciosas que posiblemente eran nativas para esa área, que eran muy conocidas en la antigüedad, y por eso es que hace ese hincapié en esas en particular y en el asunto de que es una visión. Es semejante. Muy bien. Es interesante, gracias pastora, es interesante porque esa es la visión que está teniendo nuestro hermano Juan en esta revelación del trono de Dios. Su apariencia refulgía como diamante y topacio, y alrededor del trono brillaba un halo como un arco iris esmeralda. Una realidad es que intentar describir a Dios de cierta manera es imposible para nosotros. Porque Ezequiel, en la revelación que tuvo, describió a Dios de una forma. Daniel, en otra revelación que tuvo, lo describió de otra forma. Moisés, en las experiencias que pudo tener con Dios, pudo ver parte, una forma de cómo era Dios. El profeta Isaías, de igual manera. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo vemos a Dios? ¿O cómo se nos ha enseñado cómo es Dios? En la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos la bendición de conocer cómo es Dios y cómo es el carácter de Dios. Porque Jesucristo dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Miren qué maravilloso. Eso, ¿verdad? Es parte de poder identificar la divinidad de Jesús. Pero para nosotros los cristianos es de gran importancia el reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado en la tierra. Y si nosotros en algún momento nos preguntáramos, pero ¿cómo es Dios? O si alguien les preguntara, ¿cómo es Dios? Pero ¿cómo Dios ¿verdad? Se toma acción, o cómo Dios habla, o cómo Dios se mueve,
de qué manera Dios comparte con los demás. Veamos a Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son mensaje de Dios para el pueblo. Las palabras de Jesucristo son mensaje y son voz de Dios para el pueblo. En el libro de Génesis, cuando Dios está hablando para formar al hombre, Él expresa y dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Mírese en un espejo. Amén. Amén. Así mismo es. Exactamente. Exactamente. Nosotros en Jesús habita la plenitud de Dios y nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Las cualidades de Dios. Dios entonces nosotros, ¿verdad? Podemos identificarlo de alguna manera y podemos darle, sí, yo pienso que no estaría mal darle una forma humana. Sentado también en el trono. No estaría mal. En este caso, interesantemente, pues la visión de Juan no lo presenta así. Hay, ¿verdad?, diferentes maneras de nosotros ver a Dios. En nuestro contexto como cristianos, nosotros entonces podemos ver a Dios de su manera, ¿verdad?, en su plenitud a través de Jesucristo. Gracias por los comentarios. Vamos a ver entonces, continuemos estudiando en el verso 4, que entonces rodea el trono. Dice que vimos el trono, ¿verdad? Hay uno sentado, pero el que sentado tiene forma como de piedras preciosas. Entonces vemos que alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Es interesante, y este verso, esto cada vez se pone mejor. Es importante también mencionarles, más bonito, importante mencionarles que usted puede seguir estudiando acerca de estas palabras, ¿verdad?, de este libro, porque siempre hay varias interpretaciones acerca del todo el simbolismo que contiene el libro de Apocalipsis. Así que yo les invito a que usted siga indagando, no se conforme solamente con esta hora, usted sigue indagando, cree curiosidad sobre si algo le causó duda o algo le hizo una pregunta, siga estudiando por su cuenta. Hay varias interpretaciones sobre quiénes son estos 24 ancianos. Xavier Picasa comenta que los tronos simbolizan poder de Dios compartido con cada uno de ellos y los ancianos representan un consejo divino. Pueden ser representación de seres humanos glorificados, como lo puede ser la iglesia triunfante de los últimos tiempos. También otra interpretación dice que pueden ser una especie de consejo de ángeles, entorno celeste de Dios. Algunos también han sugerido que representan los 24 turnos de sacerdotes y levitas que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 24. Y un autor llamado Victorino, se dice que es el más antiguo comentarista latino del Apocalipsis, dice que los ancianos representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Sobre esta última interpretación, que es
la que más se ha aceptado, Sweet halla que la doble representación sugiere los dos elementos que coexistían en el nuevo pueblo de Dios. Cuando la iglesia primitiva se fundó, ¿por quién estaba conformada? Las iglesias que Pablo fundó estaban conformadas por parte del pueblo judío que se había convertido y también de gentiles. Es entonces en donde es por eso que esta interpretación es quizás una de las más aceptadas, en las que estos 24 ancianos pueden representar el nuevo pueblo de Dios cuando Cristo fundó la iglesia. Los creyentes judíos y gentiles, que eran uno en Cristo. De modo que los 24 ancianos son la iglesia en su totalidad. Mejor aún, pueden ser tomados como representantes de todo el pueblo de Dios. Todos los santos del Antiguo Testamento, así como todos los santos del Nuevo Testamento hasta hoy. Los apóstoles y hasta nosotros. Una pregunta capciosa de nuestro hermano Edwin. Si los 12 en el trono eran los apóstoles, ¿Judas estaba ahí o Pablo? La pastora Yo te la voy a contestar. Ninguno de perdona. los dos. Ninguno de los dos, por una sencilla razón, que Judas tuvo su sucesor. Matías. Se escogió a un nuevo discípulo número 12. Se puede utilizar. El hermano Edwin preguntó si en los 12 apóstoles, ¿verdad?, que se puede representar si Judas estaba junto a ellos. Exacto. Sí, pero por eso él aclara que es una pregunta capciosa para, ¿verdad?, para mantener el ambiente vivo. Gracias, Edwin. Nuestra hermana. Yo no soy quien está dando el estudio, aclaración. Pero cuando yo leo, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, estamos tratando de ver quiénes eran los ancianos. Puede ser esa interpretación que hay ahí, pero no necesariamente es esa interpretación. Yo creo que lo más importante, el señalamiento que él hace sobre la referencia sobre Picasa, que comenta que los tronos simbolizan un poder compartido, porque todo el tiempo lo que el Señor tiene, lo comparte. Fíjense cuando Moisés estaba con el pueblo, y entonces el suegro le dijo, pero es que te estás matando tú solo, coge y búscate gente que te ayude ¿verdad? Porque todo ese trabajo en equipo, cuando nosotros hablamos de Dios, Dios no está solo allá, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, y el Señor siempre le ha dicho a la iglesia que vamos a ser gobernantes, reyes y sacerdotes con Él. O sea, esos pueden ser los apóstoles, puede que sean los patriarcas, pueden ser parte de la iglesia. El asunto es que es algo compartido, porque el Señor lo que tiene, le gusta compartir. Amén. Excelentísimo. Vamos a hacer una aclaración final. Quiero hacer una aclaración final porque a veces nosotros, ¿verdad?, leemos desde nuestra mentalidad y desde nuestra realidad. El contexto donde se escribe, y por eso a veces a nosotros nos da mucha dificultad entender estas cosas que están pasando en el Medio Oriente. Desde nuestro contexto, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de gobierno. Pero en este contexto histórico, lo que predomina es el gobierno tribal. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cada tribu tiene unos ancianos que gobiernan. Cada tribu. Todas las tribus tenían unos ancianos. Cuando surgió una situación,
llama a los ancianos, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Santiago, que lo leyó nuestro hermano Humber hoy? Si alguno está enfermo entre nosotros, vaya ¿a quién? A los ancianos, para que le unjan y oren, ¿verdad? Pues era la costumbre de la época en ese tipo de gobierno, que habían unos ancianos que eran los consejeros y quienes tomaban decisiones. ¿Qué está diciendo Dios? De la misma manera que en lo terrenal vemos esto, no es César quien gobierna, soy yo quien gobierna, y estas personas han sido escogidas como parte de la congregación para ser parte de esta corte celestial, pero han sido escogidos por Dios. Ya no es un solo hombre quien gobierna, no es un solo rey, sino que el Rey de Reyes y el Señor de Señores tiene esta composición que a nosotros a veces se nos hace difícil entender, pero dentro de los gobiernos y los métodos de gobierno de la antigüedad, así era que se daba la cosa, ¿ok? Si no, podemos hacer referencia al Antiguo Testamento. Usted cuando vaya a su casa, le hace la división de las tribus. Y ahí usted va a saber cómo es la cosa. O le hace el libro, mire, le hace el libro de Ruth, ya, suavecito. Correcto. Exactamente. Correcto. Pero si vamos a la división de las tribus, pues lo vamos a ver ahí. Y si leemos el libro de Ruth, ahí vamos a ver el gobierno tribal en completo funcionamiento. Amén. Continúa, pastor. Excelente. Muchísimas gracias. Pueden seguir comentando. Esto aporta al estudio. Muy bien. Estos 24 ancianos representan esta especie de consejo divino. Tienen una característica, que lo dice el verso. Están vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y nosotros leímos que en una de las cartas de los mensajes a una de las iglesias se le daría ¿qué? Vestiduras blancas y también una corona. Más que saber quiénes eran, ¿verdad? Porque hay varias interpretaciones, de saber quiénes eran estos 24 ancianos, nosotros vamos a descubrir en los versos posteriores para qué están los ancianos ahí. Para Juan, el cielo es ante todo una liturgia de alabanza. Recuerde que el capítulo se llama La Adoración Celestial. Y en ella participan, como parte de esta adoración, participan los ancianos como autoridad, portavoces de ángeles y seres humanos. Las vestiduras blancas significan que ellos estaban purificados y que tuvieran esta corona empleaba que ellos habían vencido. La palabra empleada para corona significa la corona del vencedor, como lo vimos en el capítulo 2, el verso 10. Continuemos viendo qué más hay alrededor del trono. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Relámpagos, truenos y voces. Estos 3 elementos se mencionan en relación con la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Me parece curioso, y usted lo puede leer en el libro de Éxodo, el capítulo 19. Dios le dice a Moisés, Moisés, estoy listo para hablarle a mi pueblo. Perfecto, claro que sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues Dios le da las instrucciones, dile al pueblo que se tienen que mantener puro, no cometer
ningún acto, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, ni ningún tipo de intimidad con nadie. Deben bañar, limpiar sus vestiduras y presentarse limpios ante Dios, ante lo que iba a ocurrir. Dios iba a hablarle a su pueblo, iba a entregarle la ley, los 10 mandamientos. Alguien que pueda leer Éxodo capítulo 19, el verso 16. Éxodo capítulo 19, verso 16. Hermano Oswald. Éxodo capítulo 19, verso 16, ¿verdad? Dame ver si estoy en el... Ok. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hay otras versiones que dicen que temblaban de miedo. Ellos vieron, esto fue 3 meses luego, lo dice el capítulo 19, 3 meses luego de la liberación de Egipto. Dios está listo para hablarle a su pueblo y se le revela en forma de una nube espesa, una nube oscura en el monte. Y yo me imagino ellos desde abajo, porque no se podían acercar, lo decía, una de las instrucciones era que no se acerque nadie, ni un animal, porque iba a morir. Ellos, imagino que desde el valle, imaginaron la gloria de Dios en el monte Sinaí. Esa nube cubriendo, cayendo truenos, relámpagos. Uno dirá, ¿pero y qué está pasando allá arriba? ¿Estará cayendo maldición sobre alguien? Pues fíjese, no. Ese era Dios obrando. Así que mire qué interesante que Dios, como tiene gobierno sobre toda la creación, Él también se mueve a través de lo que parece no estar en concordancia con Dios. Una nube gris, truenos, relámpagos, voces. Dios era el que estaba ahí, hablando a su pueblo. Se vincula en conformidad a la versión israelita más antigua del Sinaí. En este trono también hay relámpagos, iba a decir. En este trono también hay relámpagos, hay truenos y hay voces, hay sonidos como de trompeta. Adicional, sigue diciendo el verso que hay 7 lámparas de fuego. Estas 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono se identifican como los 7 espíritus de Dios. Evidentemente es una referencia al Espíritu Santo de Dios. No son 7 diferentes espíritus, sino que simbolizan la plenitud de un solo Espíritu Santo de Dios, la perfección, la intensidad y el mover del Espíritu Santo en su ministerio séptuple, que es el Espíritu Santo dando sabiduría, dando inteligencia, consejo, dando poder, dando conocimiento, temor de Dios y dándonos a nosotros el Espíritu mismo de Dios, quien mora en usted y en mí, para iluminar y escudriñar la tierra. Picasa comenta que estos candelabros son luz que brota de Dios, constelaciones supremas de los cielos, el mismo Dios que expresa su fuerza en un símbolo cultural, en algo que ellos pudieran identificar. No se queda ahí. Seguimos viendo qué hay alrededor del trono. Verso 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal.
y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Primeramente, vemos que menciona que este mar parecía cristal. Para enfatizar su transparencia, se agrega que era como el vidrio, como el cristal. Algo interesante sobre el significado del mar como de cristal, dice que sugiere que había una distancia entre el vidente y el trono de Dios. Porque él dice que ese mar de cristal está frente, justo delante del trono. Así que podemos imaginar que el vidente, todavía yo imagino que él está en la puerta. ¿Se acuerda? Él llegó, él subió, entró a la puerta y se quedó ahí en la puerta. Él ni siquiera ha pasado y miren todo lo que ha visto. Ahora está viendo que frente a este trono, que salen relámpagos, salen truenos, que hay 24 ancianos. Uno compara eso al mar tradicional que nosotros vemos en la tierra, que es turbulento, que cuando tú ves un trueno, tú sabes que eso es porque está cayendo. Que va a caer, un huracán. Muy bien, es curioso porque en el trono están cayendo relámpagos, pero hay un mar como de cristal, que lo vemos más adelante. Este cuerpo de agua, el otro cuerpo de agua que se menciona en el capítulo 15, es el río de agua viva, que riega la gran plaza del paraíso y alimenta el árbol de la vida, en el capítulo 22. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo que este mar parece como de cristal. Y también hay personas lo más interesantes por ver. Se aparecen 4 seres vivientes que se describen como llenos de ojos delante y detrás. Esto, en muchas interpretaciones aceptadas, sugiere que el que tuvieran estos ojos sabían todo lo que estaba pasando. Es decir, mantenían una vigilancia constante de todo lo que estaba pasando en los 4 puntos cardinales. Muy bien. Cada uno tiene configuraciones. En el verso 7 lo vamos a ver. Dice, ha habido muchas discusiones sobre el significado de estos 4 seres vivientes. Sugieren que esta simple explicación puede resumir lo que pudiera significar estos 4 seres vivientes, y es la más que me gustó para poder entenderlo de alguna manera. Estos seres vivientes pueden representar la creación y la inmanencia divina en la naturaleza. El número 4 es el número cósmico, y los 4 seres vivientes de los versículos 6 al 8 que les vamos a ver ahora son el símbolo de toda la creación redimida, transformada, perfeccionada y puesta bajo la obediencia a la voluntad de Dios y manifestando su gloria. Estos vivientes son una señal de la plenitud del mundo. Punto importante. Son una imagen demasiado extraña a nuestro ojo humano. Al igual, sobre quiénes pudieran ser los 24 ancianos, hagámonos la misma pregunta con estos 4 seres vivientes. No nos enfaticemos tanto en quiénes son estos 4 seres vivientes o qué forma tienen estos 4 seres vivientes, que lo describe en el verso 7. Veamos, ¿para qué están allí estos 4 seres vivientes? La función que tienen estos 4 seres vivientes. Vemos la descripción entonces de cada uno de estos seres vivientes, que es lo que decía nuestro hermano Edwin.
¿Qué dice? El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Estas 4 imágenes de estos seres vivientes son las mismas imágenes que ve Ezequiel en el capítulo 5, los versos del 5 al 10. En el capítulo 1, los versos del 5 al 10. Y son similares también a los rostros de los querubines que Ezequiel también ve en el capítulo 10, el verso 14. Siguiendo la idea de que los seres vivientes representan a toda la creación, el autor Barclay Swett escribe: las 4 formas sugieren respectivamente lo que es más noble, lo que es más fuerte, lo que es más sabio y lo que es más rápido en la naturaleza. Algunas interpretaciones más contemporáneas dicen que puede tener una alusión a los 4 evangelios, en la manera en la que cada uno describía a Jesucristo. Y esto, en muchos de los comentarios que revisé, tenían esta temática en común. Dicen que Mateo representa a Cristo como un león, como el rey. Marcos lo presenta como un becerro, como un buey, como un ciervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como un águila que vuela porque es el Hijo de Dios. Estos paralelos, que si bien son interesantes, tampoco debieran ser enfatizados indebidamente o con mucha consistencia, porque más importante de que cómo se describen ellos o quiénes son ellos, la pregunta es ¿para qué están ellos allí? La tradición cristiana les ha seguido vinculando al anuncio del Evangelio como una especie de tetramorfo o viviente cuadriforme. Básicamente son figura del Cristo pleno que vendrá cumpliendo lo que en ellos está simbolizando. Jesucristo como el Rey, siendo el siervo, es el Hijo del Hombre porque se hizo carne y es el Hijo de Dios porque ascendió a los cielos. Y un día de la misma manera dice la palabra que como lo vimos subir, así mismo Él descenderá. Muy bien. Interesante hasta ahora. Vamos a continuar viendo cómo se describen a estos 4 seres vivientes. En el verso 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Qué necesidad de describirlo así, verdad? Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se puede sugerir que estas alas de estos seres vivientes simbolizan la perfección de su dotación para el servicio de Dios. Son servidores de Dios. De ellos, en esta parte, ahora sí se menciona qué es lo que hacen. Más de estar simplemente allí impactándonos a nosotros con la imagen, podemos ver qué es lo que están haciendo. Ellos no cesaban, no descansaban
día y noche. Esta incesante actividad de la naturaleza bajo la mano de Dios es un incesante tributo de alabanza. Exclamaban: Santo, Santo, Santo. Este es un eco del clamor de los serafines de Isaías capítulo 6, el verso 3, en donde dice que el Señor es el Dios todopoderoso, reemplazándolo en esta ocasión por el Señor Dios todopoderoso, y en Isaías dice el Jehová de los ejércitos. El que era, el que es y el que ha de venir. El que estaba antes de todo. El que ha estado durante todo. Y el que estará después de que todo se acabe. A mí me da la impresión de que ellos no se pierden nada de lo que la obra del Señor. Ellos ven continuamente cada detalle, cada cosa, por más minúscula que sea, donde Dios se está glorificando en la tierra. Y por eso la alabanza no cesa en todo momento. Ellos ven con todos sus ojos. En el verso 7 decía que tenía ojos por delante y por detrás. Ahora dicen que tiene ojos por dentro y por fuera. No dejan de mirar la obra de Dios. Y al admirar la obra de Dios, no pueden dejar de decir que Dios es el Santo, Santo, Santo. Esto expresa infinitud. La vida ilimitada que lo abarca todo mientras lo trasciende todo. En el verso 8 hallamos un cántico de alabanza a Dios. Un cántico de alabanza por su santidad, por su omnipotencia y por su eternidad. Y vamos al verdadero manjar de este capítulo. Hemos visto todo lo que ha pasado hasta ahora, pero ahora vamos a la parte más importante de lo que Juan vio en esta visión cuando subió al cielo. Y todo esto, déjeme decirle, desde la puerta. Desde la puerta, él no ha pasado porque hay un mar. Dice el verso 9. Menos mal que no ha llegado, no ha pasado. Dice el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Los ancianos ahora acompañan a los seres vivientes diciendo, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nosotros no alabamos, las piedras alabarán. Todo es parte de su creación, incluso las piedras. Vivientes y ancianos forman los dos coros de una sinfonía de alabanza. Recuerde que este capítulo se titula
la adoración celestial, la adoración en el cielo. ¿Para qué están los 24 ancianos? ¿Para qué se presentan estos 4 seres vivientes? Para adorar a Dios, al Dios viviente. En su adoración incesante, los 4 seres vivientes son acompañados por los 24 ancianos, quienes se postran delante del que está sentado en el trono. Ellos, si nos fijamos en el capítulo 4, ¿cómo aparecían primero los ancianos? Sentados en la presencia de Dios. Pero ahora se postran en adoración delante del Eterno. ¿Y qué más hacen? Arrojando a sus pies sus coronas de vencedores. Esto era equivalente al reconocimiento de que sus victorias y sus glorias procedían de Dios. Y solo por su gracia ellos habían recibido esta corona de victoria. El Señor nos da la victoria y nosotros vencemos, pero la gloria de lo que ocurre en nuestra victoria no es por nosotros, es de Dios. Es de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al hacer esto, proclamaban a Dios digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder. Estas les correspondían por ser el gran creador de todas las cosas, por su soberanía, por su grandeza, por su majestuosidad, porque por su voluntad existen y fueron creadas. En el griego dice, la palabra en el griego, en el original, sustituye existen por existían. Existían y fueron creadas. La explicación para esto es que la voluntad divina había hecho realidad el universo. De lo que Dios ya había creado. Las cosas ya existían antes de Dios haberlas creado, y Dios creó las cosas y también existieron. Esta expresión del poder de Dios nos invita entonces a nosotros a hacer una reflexión. Y para culminar en esta noche, al descubrir el propósito por el que estaban allí estos seres vivientes, dentro de todas las interpretaciones que puedan tener, estos 24 ancianos, dentro de todas las interpretaciones que puedan tener de quiénes eran, sí hay una cosa que nos queda clara, y es que ellos estaban en el cielo, en la visión que Juan vio, adorando a Dios. Yo quiero decirle que usted y yo en algún momento vamos a ser parte de la eterna adoración que habrá en el cielo. Porque los 24 ancianos y los seres vivientes llega un momento que desaparecen de la narrativa del Apocalipsis. Y ocurren un montón de otras cosas. Y al final hay un pueblo que se queda entonces adorando a Dios por la eternidad. Y eso somos usted y yo. Al ver entonces el ejemplo de estos seres vivientes y de los 24 ancianos, yo les hago esta pregunta. Si a usted
no le agrada adorar a Dios hoy, ¿qué le hace pensar que le gustará adorar a Dios por toda la eternidad? Me llama la atención que en este capítulo pues se hace una descripción de lo que ve Juan. Y luego, además de la descripción, las acciones que hay, que es la adoración y cómo es la adoración. Pero me llama mucho la atención el último versículo que dice, Señor, lo que ellos dicen en la adoración, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí hay un porqué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La razón, la adoración tiene motivos, justificación, razones para adorar. ¿Verdad? Más adelante veremos que nosotros vamos a cantar un cántico que nadie más va a cantar, porque fuimos los redimidos. Y otros, los ángeles no pueden cantar ese cántico. Nosotros sí, porque nosotros hemos experienciado lo que es la redención, pero los ángeles no. Pero me llama la atención porque me gusta este porqué, no solamente, ¿verdad?, por lo que dice del porqué, sino porque, y valga la redundancia del el uso de la palabra, pero es que hay razones. O sea, Dios no hace cosas como en el vacío, como hueca, como que adoramos porque sí, como que cantamos porque sí, ¿no? Por eso es que cada vez que se canta, digo, por lo menos yo trato de que nosotros creemos conciencia de qué estamos diciendo en lo que cantamos, porque nosotros lo tenemos que creer. Y si lo creemos y estamos, si decimos, Señor, tú eres bueno, pues yo tengo que decirlo y pensar todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por mí, porque no es decirlo como el papagayo. Y aquí hay una razón de por qué se adora, que más adelante veremos otras cosas y otras razones, pero... Gracias, muchas gracias, Bruni. Solo queda... Que estamos en el preámbulo porque ya terminó todo lo relacionado a las iglesias, pero ahora este capítulo 4 y el 5 van a ser el preámbulo para entonces los juicios que van a venir. Ya la iglesia ya prácticamente hasta ahí llegó en este momento, como que se hizo un alto y ahora vamos a empezar a ver los juicios de los que se quedaron, porque nosotros ya vamos a ascender. Ahí. Sí, yo creo que por ahí, a esa parte le toca a Ángel. Me salvé. Los juicios y los sellos, primero los sellos, trompeta. Bueno, amada iglesia, ha sido un gusto para mí en esta noche compartir con ustedes. Llévese esa pregunta de reflexión, ¿verdad? Medítela en esta semana y haga una introspección de, ¿verdad?, ¿cuál es la motivación por la que usted adora a Dios? ¿Qué sale de su interior? ¿Qué sale de su espíritu cuando usted reconoce que Dios es el dueño y creador de todas las cosas y que todo lo que nosotros podemos tener o alcanzar es porque Él, así en su misericordia, nos ha permitido tenerlo? Los seres vivientes fueron criaturas hechas por Dios. Los 24 ancianos también reconocen que todo lo que tenían, sus coronas, sus vestiduras blancas, eran por lo que Dios había hecho. Ellos, aún en sus posiciones celestiales, decidieron rendirse y homenajear, postrarse ante Dios. Nosotros debemos imitar esa conducta de ser adoradores, porque nuestra adoración hoy, o la forma, la manera en la que nosotros adoramos hoy, revelará lo que pasará en nuestras vidas cuando llegue el momento de estar allá arriba. Los veré la semana que viene en el capítulo número 5 de El Rollo, que a mí me gusta más que este me gustó, pero el 5 me gusta más, así que les invito a que puedan compartir con nosotros esta experiencia. Y nuestro hermano Edwin. Yo quiero reconocer de mi parte y darte las gracias
por lo bien que te preparaste para la clase y lo bien que la has expuesto. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Lo dijo Edwin. Porque si lo dice Edwin es firme. Pasé. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho, iglesia. Amén.